Buen día. ¿Somos multitud? Díganme que sí. Claro que somos multitud, ¿sí? Eso es lo más lindo, ¿no? Lo más hermoso. Poder estar en la casa de Dios y recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? El poder compartir, el poder estar juntos. Claro que no están nuestros jóvenes, pero es un motivo grande. Ellos también están recibiendo, tienen un encuentro especial, cada uno con Dios, ¿no? Ese encuentro que ellos necesitan, que Dios los aclare dudas, que Dios encamine todo lo que ellos han proyectado, ¿no? Han planeado, y que Dios realmente pueda mostrarles del año que viene algo lindo, algo maravilloso, para que realmente también sirvan a ese Dios vivo y real, ¿sí? Bueno, iglesia, hoy quiero traer una palabra. Hoy es un día especial, así que vamos a leer el Salmo 127:1. Quise poner ese texto, ¿no?, para poder meditar y poder realmente es un texto muy conocido, que dice así, 127:1 de Salmos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Pensando un poco en aquellas mujeres que Dios permitió, que Dios los utilizó para que sean madres, ¿no? Que Dios permitió para que puedan realmente traer hijos al mundo, pero con un propósito, ¿no? Esas mujeres que realmente dieron todo y siguen dando todo por la familia, por sus hijos, ¿no? Porque todo lo que los hijos aprenden de mamá también, ¿sí? Porque todo lo que los hijos son hoy por hoy es porque aprenden de mamá. Y mamá tiene un papel muy importante en la crianza y en la educación de los hijos, ¿sí? Así que con solo pensar que es un honor, que es un placer, es prácticamente algo lindo, maravilloso, pensar en esa mamá. En esa mamá que realmente brilla porque Dios le dio ese privilegio de brillar, ¿sí? Un brillo maravilloso, un brillo lindo que solamente Dios realmente llena su alma, ¿sí? Así que pude buscar un título y decir madres con propósito, ¿sí? Madres con propósito. ¿O qué significa ser madre? Entonces, pensando en este texto, pude buscar algo para poder decir a estas hermosas mujeres, maravillosas mujeres. Por cierto, amor, felicidades, feliz en tu día, que Dios te bendiga. Si no, después me reta, ¿viste? No me saludaste, ¿viste? Pero bueno, decir que una madre es paciencia, ¿sí? También decir que una madre es entrega, una madre es sacrificio, una madre es perdón, compañía, una madre es amor, una madre es bendición, una madre es protección y también una madre es cuidado. Eso es todo. Mucho más se puede decir, mucho más se puede hablar, pero lo más importante de todo es que la madre es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Entonces, más que una responsabilidad, es una bendición. En el Salmo 127:3 dice algo muy importante la palabra.
he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sí? Por aquellas mujeres que trajeron hijos al mundo, que son madres biológicas, madres honradas, madres hermosas, pero también por aquellas madres que son de corazón también, que Dios los permitió realmente tener ese hijo o esa hija para que lo críen, lo eduquen y lo puedan realmente ver presencialmente a ese hijo o a esa hija, pero madres con todas las letras, ¿sí? Entonces, toda mujer debe comprender que tener hijos y convertirse en madre a pesar de las circunstancias es una bendición de Dios. Los hijos son herencia de Dios, ¿sí? Entonces, no deben ser vistos nunca como errores, hablando de los hijos, tampoco como carga o desgracia, sino como bendición de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quieres comprender mejor el valor de la vida de un hijo? Repito la pregunta. ¿Quieres comprender mejor el valor de la vida de un hijo? Pregúntale a una madre que ha perdido uno y comprenderás la bendición que representan tus hijos. ¿Sí? Para una madre o para una mamá, no existe que su hijo sea un delincuente, que sea algo que esté perdido, que sea prostituta o algo que sea drogadicto. Para una madre no existe eso, porque es su hijo. Una madre lo ve distinto, lo ve diferente. Una madre va mucho más allá de lo que la gente pueda decir o pueda criticar. Una madre sabe quién es y por qué lo llama hijo. Porque realmente trajo a ese hijo con tanto dolor, pero con tanto amor, aún a costa de perder su propia vida. Entonces, un ejemplo en la Biblia está de Rebeca, que le pidió a Jacob: dame hijos o si no me muero. ¿Por qué Rebeca dijo eso? ¿Por qué Rebeca lo pidió eso a Jacob? Ella estaba en competencia con su hermana, ¿se acuerdan de Lea? Lea ya iba por el cuarto hijo y Rebeca no tenía nada. Entonces llegó un momento en que Rebeca, con el dolor de su alma, con lo que ella deseaba, quería tener hijos, pero era estéril. Pero tanto era el dolor, el ruego, el clamor, la intercesión de buscar a Dios, que Dios le concedió a Rebeca ser madre de dos maravillosos hijos. ¿Se acuerdan el nombre? Claro que sí, de José y Benjamín. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, mamá? Cuando aquella mujer que anhela ser madre, hay que clamar, hay que buscar, hay que consagrarse y hay que estar delante de Dios en todo tiempo, ¿sí? Por eso, una madre conoce y sabe lo que dice y por qué lo dice también. Por eso, amar incondicionalmente. Una madre ama incondicionalmente. Una madre conoce todo de sus hijos, conoce todo de su marido también. Por eso la palabra en Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si alguien pone en práctica y lo puede entender muy bien, es nuestro Dios y terrenalmente una madre, ¿sí? Eso es lo que Dios es Dios. Y si Dios te da algo, si Dios realmente te perdona, Él te va a perdonar si vos lo pedís, si le fallaste. Pero también una madre conoce a sus hijos, sabe qué hacen sus hijos, qué no hacen sus hijos. A pesar de que los hijos lo fallan, una madre siempre perdona.
¿O no, Elvita? Una madre siempre perdona. ¿Sí? Entonces, escuche esto, a una mujer le puede costar mucho trabajo perdonar a un hombre, o quizás no lo haga, ¿sí? Pero siempre tendrá suficiente amor para perdonar a un hijo o a una hija, para amarlo a pesar de sus errores, también para entenderlo de sus malas decisiones. Eso es una madre. Una madre, por más que el esposo no lo pueda ver o no puede visionar, pero una madre va mucho más allá de tantas cosas, a pesar que tiene muchas tareas en el hogar, pero una madre siempre está con los hijos. Yo lo veo eso a mi esposa. Cuando hay una videollamada por ahí, hablan y hablan y hablan y hablan, pero hablan. Pero, ¿por qué es mamá? Y una mamá hace eso. Primero los escucha y después le dice cosas tan lindas, tan maravillosas. Cosas que solamente una madre sabe de dónde sale, de allí del corazón, de allí del alma, para poder aconsejar, para deciros con tanto amor palabras sabias a sus hijos. ¿O no, mujeres? ¿Es así? Claro. Entonces, ¿cuánto más una mamá que es cristiana? ¿Cuánto más una mamá que sabe de dónde viene realmente la sabiduría, de dónde viene la inteligencia? Sabe que Dios está con ella y sabe en quién confiar. Entonces, eso es un amor ágape, porque ama a sus hijos. El amor de Dios manifestado a través del corazón de una madre. Pues yo te pregunto, ¿quiénes están en los hospitales? ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Quiénes? Las madres. Siempre mamá está ahí, porque es su hijo, es su hija. Como dije al inicio, para una mamá, su hijo no es delincuente, su hijo no es drogadicto, su hijo no está perdido, es su hijo, porque sabe cómo vino es su hijo, cómo lo trajo al mundo, por más que esté lejos, perdido, esté en Estados Unidos, la China, pero siempre mamá piensa en él o en ella, ¿sí? Entonces, pero también una madre da más de lo que recibe. El segundo de Corintios 12:15, segundo de Corintios 12:15, dice la palabra así: y yo con el mayor placer, dice el apóstol Pablo, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Estas palabras del apóstol Pablo aplican perfectamente en la vida de una madre. Una madre o una mamá ha comprendido que es más bienaventurado dar que recibir, ¿sí? Entonces, algo que solamente una madre hace. ¿Por qué? Porque siempre está dispuesta a dar, a pesar de que sus hijos muchas veces no le den nada a ella a cambio. Ella siempre está dispuesta a cuidar, aunque ella muchas veces sea abandonada. Siempre está dispuesta a ayudar, aunque muchas veces cuando ella necesita, sea ignorada. Una madre siempre está dispuesta a dar de lo que tiene y hasta de lo que no tiene por sus hijos. Es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Allí en 1 de Timoteo 5:4 dice claramente: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Una madre da muchas veces de lo que no tiene. Y si un hijo o una hija entiende esta palabra, sabe y ama a su madre, también lo va a practicar. Pero mamá siempre está allí. Mamá está con los hijos en todo tiempo. Mamá siempre sabe decir, aunque yo no esté, pero estoy. Siempre estoy orando por vos, hijo mío, hija mía. Siempre estás en mi corazón, estás en mis oraciones. Eso es lo que dice mamá. Mamá es un regalo de Dios. Amén, iglesia. Entonces, pero también una madre, a pesar que pasa situaciones, pasa tantas circunstancias, tantos problemas, tanto desánimo y tanta pena y dolor, a pesar de eso, ríe por fuera y llora por dentro. ¿Sí? Ríe por fuera y llora por dentro. Ahora, la palabra en Isaías 54:6. Isaías 54:6 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Una madre sabe lo que significa estar triste de espíritu, pero frente a sus hijos no lo demuestra. Los hijos no ven eso. Yo fui hijo también un tiempo. Mamá siempre estaba en todas. Como conté anteriormente en una prédica, antes que me convierta al Señor, podría llegar borracho, podría llegar mal después de 3 días, pero nunca mi mamá me dijo, o me reclamó, o me criticó, o me retó, nunca me dijo nada. Siempre me decía, ¿qué vas a hacer, hijo? ¿Te vas a bañar? ¿Vas a desayunar? ¿O vas a dormir? ¿Qué vas a hacer? Ya tengo tu ropa lista, ahí está en la cama. Eso me decía ella. Nunca me recibía con unas palabras fuertes. O sea, en un sentido figurativo me daba un abrazo. Entonces, mamá siempre hace eso. Mamá tiene esas virtudes hermosas, maravillosas. Virtudes que los hijos muchas veces no pueden ver, ni el marido ve esas virtudes. Pero solo Dios los ve y conoce. Conoce las profundidades de una madre. Dios por eso la cuida, Dios por eso la guarda, la protege y le da más sabiduría todavía, en todo. ¿Sí? Entonces, una madre muchas veces tiene que reír por fuera aunque su corazón llora por dentro. Aprendió a decir que se siente bien aunque esté enferma. Esto es fuerte. Una madre puede estar dolida por dentro, puede estar pasando situaciones tan fuertes, pero ella aún atiende así a su familia. Los cuida, los protege, los abraza, los guía, los dice cosas. ¿Por qué? Porque la fortaleza viene de su Dios, la fortaleza viene de su Señor, porque ha practicado, ha buscado eso. ¿Sí? Entonces, a decir que no necesita nada aunque tenga muchas necesidades, a ver a sus hijos comer y decir que no tiene hambre. ¡Wow! Este es fuerte. Entonces hay cosas que los hijos tenemos que aprender, que los hijos tenemos que aprender a ver o a visionar de acuerdo a lo que Dios ve. Y Jesús mismo, cuando estaba en la cruz, dijo algo muy importante. Jesús mismo estando en la cruz dijo algo muy importante allí a una mujer, allí en San Juan capítulo 26.
San Juan capítulo 26 o capítulo 19, el verso 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Pero también lo dijo al discípulo en el versículo 27: he ahí tu madre. Entonces, palabras de mucha profundidad. Cuando Jesús habló a su madre, le habló al discípulo que amaba. Entonces, Jesús sabía lo que representaba una madre o una mamá en esta tierra. Jesús sabía lo que realmente era una mujer y lo respetaba, lo honraba en todo. Entonces Jesús sabía todo esto, porque era Dios. ¿Y por qué es Dios? Entonces, si nosotros como hijos aprendemos a ver como Jesús, ¿por qué tengo a esa mujer que es mi mamá? Entonces, vamos a aprender a amarla, a respetarla en todo. Porque una madre o una mamá, en cierto sentido, tiene el corazón de Dios. Porque abraza a sus hijos. Porque sabe quiénes son sus hijos. Porque sabe a dónde están sus hijos. La distancia no le impide ser mamá. Ella va a estar siempre presente en todo tiempo. En todo tiempo. Muchas veces cuando mi hija llama, le llama siempre a su mamá. Llama al teléfono de ella. Yo siempre le sé decir: ¿y por qué no me llamas a mí a mi teléfono? Pero pa, me dice, es mi mamá. Entonces, hay cosas, ¿no?, que suceden en el hogar, pero la llama a ella. Y como vuelvo a decir, y hablan. Hay cosas que ahí suceden porque hay una interacción, hay un amor, hay un encuentro, hay algo que se genera en ese momento en madre e hijos. Se genera algo lindo. Otra cosa es que los hijos estén a una distancia lejos en otro país, pero otra cosa es que estén presencialmente también. ¿Por qué? Porque los podemos tocar, los podemos abrazar, podemos sentirlos, podemos realmente verlo todo. A lo que cuando esté lejos, eso es la diferencia. Cuando están lejos, solo lo hablamos por una videollamada. Gracias que existe eso, ¿no? Gracias que existe eso, gracias a Dios por eso. Entonces, lo que Dios hace es maravilloso en aquella mujer que es madre biológica y madre de corazón. Cuando una madre de corazón ama de verdad también, porque ha pedido tanto, ha soñado, ha deseado tener un hijo, aunque no lo trajo al mundo, pero sí sabe amar y lo cuida, y lo guía y lo educa en todo, ¿sí? Entonces, para ir terminando, ser mamá es un ministerio, ¿sí? Así tengas un hijo, tengas 3, tengas 4, tengas 5, tengas 6, es un ministerio. El gran mandamiento de todos los cristianos es hacer discípulos. Mateo 28, 19a. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el gran mandamiento. Ahora, ser mamá es un ministerio, ¿por qué? Porque alguien debe enseñarles a los hijos a orar, a leer la Biblia, a confiar en Jesús y también a imitar a Jesús. Eso es lo que es una mamá. Y por eso también la iglesia crea ese espacio de la escuela bíblica, porque una madre siempre va a estar pensando en sus hijos que tienen que aprender, así por más que son chiquitos, pero también cuando ya crecen. Una madre siempre está en todo, y es la responsabilidad de mamá cuidar esa área de los hijos. Ya vamos a ver por qué. Antes de ser mamá, estás llamada a ser una discípula de Cristo.
¿sí? ¿Por qué? Porque una madre virtuosa es aquella llena de valores y principios de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? O sea, cuando una madre se consagra, cuando una madre es cristiana, cuando una madre es hija de Dios, cuando una madre cuando su corazón está cerca de Dios, realmente va a entender por qué es una discípula de Cristo. ¿Por qué Dios le dio el privilegio de ser mamá? ¿Cuál es la función, cuál es la responsabilidad de una mamá? Entonces, su interior le da belleza a lo superficial. Con su ejemplo enseña a sus hijos el camino correcto, ¿sí? Todo eso está en Proverbios 31:10. Pero vamos a leer Job 1:5. Vamos a leer Job 1:5. ¿Qué es lo que hacía Job delante de Dios para con sus hijos? ¿Qué le pedía Job a Dios? Dice la palabra así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos, pero todos los días. Eso es lo que los padres hacen, interceden ante Dios por sus hijos. Entonces, ¿qué pides ante Dios por tus hijos? ¿Lo material o temporal? Un ejemplo, cuando una mamá hace sus oraciones, ¿qué es lo que le pides a Dios? Señor, dale a mis hijos prosperidad. Señor, que mis hijos terminen la carrera. Señor, que mis hijos sean buenos ciudadanos. No está mal. Esos motivos no están nada mal. Pero hay motivos más elevados para una madre. Serían este tipo de oración. Señor, que mis hijos alcancen la salvación. Señor, que mis hijos aprendan a ser santos en tu presencia. Señor, enséñales a mis hijos que sean tu prioridad. Señor, que mis hijos aprendan a servirte. Amén. Entonces, dos motivos que son realmente buenos, pero hay un motivo más grande y elevado, que son esos valores de una madre al pedir a sus hijos. El pedir que sean profesionales es un motivo maravilloso, que siempre va a estar en el corazón de la mamá y de los padres, pero la salvación es mucho más importante para que ellos realmente sean hombres y mujeres de bien. La salvación es muy importante porque van a conocer a Dios, van a aprender a estar con Dios, van a aprender a caminar con Dios. Y de acuerdo a esa búsqueda, de acuerdo a esa consagración, también van a ser santos y van a aprender a servir a Dios. ¿Sí? Entonces, estaba leyendo un libro, decía un autor de esta forma: ¿por qué siempre como iglesia criticamos al pastor o a los pastores que no enseñan bien? Ese pastor es flojo, ese pastor o esos pastores no hacen nada, lo que aquel predica a mí me aburre, me da sueño, o el otro es así, y cosas por el estilo. Pero qué lindo sería, dice este autor, que aquellas mujeres o como iglesia estaríamos orando por nuestros hijos, cambiando esa forma de frases para con nuestros hijos. Dios, yo te pido por mi hijo o por mis hijos, que ellos alcancen algo muy importante. Ya están en tu iglesia, Señor. Ya los pastores, nuestros pastores actuales ya son personas grandes,
Y necesitamos otros pastores que se generen en nuestra iglesia, pastores jóvenes, pastores de la nueva generación. También pedimos por líderes, por mujeres y hombres. Señor, levanta de tu iglesia a esa nueva generación. Qué lindo sería, ¿verdad?, cambiar la oración. En vez de criticar, que tu visión cambie, que la forma como orás, mamá, cambie, porque vos tenés hijos. Yo también tengo mi hijo. Yo deseo que mi hija aprenda a servir a Dios y lo está haciendo, a la par que trabaja. Pero traigamos a nuestros hijos a la presencia de Dios para que ellos también aprendan y entiendan quién es Dios, ¿sí? Porque cuando una mamá hace eso, entonces su corazón se alegra, su alma encuentra paz cuando ve a sus hijos servir a Dios, cuando ve a sus hijos que estén realmente en la casa de Dios, así como hizo Ana. Ana estaba cansada de no tener hijo. Fue tanto su clamor, fue tanto realmente su dolor, que un día fue a la casa de Dios y que el sacerdote Elí le estaba viendo. Y el sacerdote pensaba que Ana estaba totalmente borracha. No, pero la Biblia dice que Ana derramó su alma a Dios con un solo motivo y pedido, por un hijo que quería, pero con un propósito maravilloso, con un corazón entregado a Dios. Dios le dio a Ana ese hijo, y ese hijo era Samuel. Pero cuando Ana se halló embarazada, hizo un pacto con Dios. Nació Samuel. Y cuando fue destetado a una edad, Ana cumplió su palabra de llevarlo al templo para que viva ahí y sirva a Dios. Cumplió su palabra. No dio marcha atrás. Al contrario, cumplió con su promesa de entregarle realmente a Dios a su hijo Samuel. Y Ana vivió feliz. Y así Dios usa a diferentes mujeres, utiliza a muchas mujeres por el plan y el proyecto que Dios tiene hacia adelante. Usó a Eva, usó a Sara, usó realmente a Rebeca, usó a muchas mujeres en la Biblia, inclusive a María en el Nuevo Testamento. Pero con un propósito, por eso madres con propósito, madres con visión, madres que puedan visualizar mucho más allá de lo que realmente otros ven. Madres que entienden por qué Dios les permitió ser madres. Madres que puedan realmente caminar de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a ese proyecto. ¿Quién no quiere que nuestros hijos sean, por lo menos uno de ellos sea pastor? Que sea un líder. Eso es lo más lindo, ¿verdad? Yo conozco a un pastor, 4 hijos varones. Yo los conocía así. Eran escaleritas, del menor hacia el mayor. Cuando llegó a nuestra ciudad, eran chiquitos ellos, ¿no? El pastor trabajó muchos años allí y después tuvo que irse. Pero actualmente sus hijos ya son padres de familia. Pero el deseo de él como padre y de la madre, soñaban, oraban, intercedían, pedían a Dios que sus hijos sean pastores. Y los 4 son pastores. Cada uno tiene su iglesia. Y son profesionales. Uno es abogado, otro es contador y así. Pero todos son profesionales. Fue el sueño de él como padre y también de la madre. La última publicación que hicieron hace un mes atrás, él dijo así: nuestra descendencia está creciendo, nuestra generación está creciendo. Y es lindo ver eso. Y ese legado los hijos están pasando a sus hijos, o sea, a los nietos de ellos. Y yo le decía ayer a mi esposa, ¿no has pensado un poco que tu papá o que Dios permitió a tus padres ver a su generación, hasta la 3ª generación? Ustedes son 4 hijas. Se casaron, vinieron los nietos.
Vinieron los hijos de usted, que son los nietos de ellos. Y ahora ahí están los bisnietos también. ¿Se da cuenta? Y así hay familias que Dios permite ver a los nietos, bisnietos, aún a otros, a los tataranietos. Pero es un honor ver que una madre vea todo eso y pueda compartir, porque eso es el amor de Dios para con una madre. ¿Sí? Amén. Entonces, Dios es un Dios realmente que hace las cosas lindas. Por eso Job en esta palabra dice claramente que él rogaba, él intercedía, él venía delante de Dios y le decía a Dios: Señor, intercedo y te pido por mis hijos, capaz que pecaron o blasfemaron tu nombre, te pido que los perdones. Que puede parecer sencillo, pero no lo es. No es algo ni común ni simple. Es un pedido grande como padre. Y una madre también hace lo mismo. Ora por sus hijos, intercede, clama, llora y pide a Dios por sus hijos para que sean hombres y mujeres de bien en la sociedad, pero también para que sean grandes líderes, pastores, profetas, evangelistas y lleven el plan de salvación a toda criatura en el mundo. Amén. Entonces Dios hace eso. Y quiero terminar con esto. Ser mamá es una bendición de la que Dios te pedirá cuentas. ¿Sí? Ser mamá es una bendición de la que Dios o Dios mismo te pedirá cuentas. Ser mamá es un ministerio del que Dios te pedirá resultados. Ser mamá es una tarea en la que Jesús te dirige. Eso nunca te olvides, mamá. Jesús es tu motor, Jesús es tu salvación. Como dijo María: Señor, he aquí tu sierva. Eso dijo María a Jesús. Por más que Jesús nació de ella. ¿Sí? Ser mamá es una bendición por la que Dios espera gratitud. Tenemos que aprender a agradecer por nuestros hijos a Dios. Como dije, así sea uno, sean dos, sean cinco, sean 10, pero seamos, una mamá tiene que aprender a ser grato o grata con Dios, agradecido siempre todo el tiempo. ¿Sí? Dios es fiel en todo tiempo. Dios siempre nos ha mostrado su fidelidad en todo tiempo. Dios nunca abandona a nadie. Si Dios te sacó de algo, es por algo. Y tienes que aprender a servirle por eso. Tal vez no podrás servir en la iglesia, pero sí tienes un ministerio en tu casa. Sí podés orar, podés leer la Biblia. Y si tus hijos son pequeños todavía, tiempo de enseñarles la Biblia, a orar con ellos, a leerles una porción de la Biblia, para que ellos aprendan también quién es Dios. ¿Sí? Amén. Amén, mamás. Amén. Oramos entonces. ¿Sí? Padre, te damos las gracias, porque tu palabra, Señor, nos enseña muchas cosas. Nos enseña a ser verdaderos hijos, nos enseña a ser verdaderos ciudadanos en este mundo que está con muchos problemas. Pero también tu palabra nos insta a que seamos hijos tuyos verdaderos en un mundo lleno de tantas situaciones, en un mundo que está en un caos tremendo, difícil, pero que nuestros hijos aprendan, Señor, a caminar con vos, que nuestros hijos aprendan a mirarte a vos, que nuestros hijos aprendan a servirte, Señor, y a no tener miedo, sino que aprendan a confiar en ti, para que sean pastores, profetas, evangelistas, para que sean líderes dentro de ti, para que aprendan a ser grandes hombres y mujeres en tu presencia y lleven tu palabra, Señor, a toda criatura. Gracias por ese privilegio, Señor, de mujeres que han aprendido a ser madres, así sean madres, Señor, biológicas o madres de corazón. Te pido que los bendigas y te pido que tú estés con ellas en todo tiempo. Te adoramos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien. Quiero invitar a que se ponga de pie. Esta canción no la teníamos planeada ni ensayada, pero creo que es muy oportuna para lo que acabamos de escuchar. Es una oración sacerdotal que está por ahí en el libro de Números. Que los sacerdotes iba la gente a pedirle que los bendiga, y los sacerdotes decían esta oración, que la repetían muchas veces, y vamos a cantar algunas partecitas de esa canción. Dice así: Dios te guarde y bendiga, que extienda tu amor y te muestre favor. Dios te mire